Damos comienzo a un nuevo programa de aire fresco de mujeres de negocios y profesionales del sur. Agradecemos a quienes con su colaboración hacen posible este programa. Envíanos un audiomensaje al 54911 6907 4749. Muchas gracias. Auspician este programa Talleres de Escritura Narrativa Lidia Risotto. WhatsApp 11 6863 4263. Paseo de diseño, billutería, ropa, comida, artesanías y más. Para formar parte de este proyecto, comunícate con Graciela al 11 5487 7661. Estudio Contable Estela Capese y Asociados. Consultas al 11 3750 1070 o por WhatsApp al 11 4428 5050. Fandiño Propiedades, más de 40 años en el mercado inmobiliario. Página web fandiprop.com. Comunícate por WhatsApp al 11 2674 1834. Telas Plásticas Miliavaca. Amplia gama de artículos para viveros, loneras, librerías, bazar y ferretería. Impresiones de gran formato e insumos para cartelería. COVID-19. Felpudos sanitizantes, cristal PVC para separar ambientes, friselina, neopren. Consulta su página web miliavaca.com. Envíos a todo el país. Helados artesanales Riviera, de Teresa Pinto. Son elaborados con la mejor materia prima utilizando productos italianos Fabri. Helados Riviera son caricias en tu paladar. Y sus tortas, una delicia. Página web rivierahelados.com. Teléfono 4293 3388. Milin Instalaciones te ofrece sistemas y soluciones de confort interior, aire acondicionado, calefacción, climatización de piscinas y bombas, servicio técnico, repuestos, controles de calidad y atención personalizada. Milin Instalaciones, una empresa con amplia y probada trayectoria. Conocelos en su página web www.milin.com.ar. Milin Instalaciones, Avenida Alsina, 1702 Lomas de Zamora. WhatsApp 11 5250 2773. Hola Estelita, estamos comenzando nuestro programa Aire Fresco de hoy. Agradecemos al Tano Trifoglio por ser nuestro colaborador. También agradecer a nuestros oyentes que siempre nos acompañan, a la Asociación de Mujeres y de Negocios y Profesionales del Sur, por colaborar con nuestro programa. Y también a vos, Estelita, por hacer la producción y armado de nuestro programa. Voy a contarles que en el día de hoy tenemos varios temas. Cecilia Marsili y el Día Internacional del Beso. ¡Qué bueno! Carlos Dentone analiza el tema del poder y abusos del poder. Cristina Castellino reflexiona sobre el hecho de dejar para mañana lo que debimos hacer hoy. Silvia Cordero y la ventana de Overton. Y entrevistamos a nuestra Palas Atenea, María Cristina Sáenz. Seguimos con el programa, Estelita. Para conmemorar el Día Internacional del Beso, Cecilia Marsili nos trae un cuento. Selmira bajó el viejo changuito del soporte de donde colgaba.
corrió el canasto con leña para darle paso, abrió todo lo que pudo la ventana del lavadero y le hizo andar sobre sus 2 ruedas hasta la calle. Cada vez que empezaba el día, Selmira se metía tanto en el trabajo que el mundo apenas la rozaba. Por eso más de una vez tenía que descansar en alguna plaza o al borde de la vereda, según el peso que llevara. De chica había aprendido de su abuela a juntar besos. Ahora la abuela no estaba y la nieta había quedado a cargo. Solo ella sabía dónde llevarlos al final de cada jornada. Selmira tomaba los besos justo en el momento en que se posaban en las mejillas de la gente. Levantaba su mano en el aire, la movía para saludar y ahí se le pegaban, como un imán, y los ponía en el changuito. Otras veces sucedía que pasaba un besado y ella los saludaba de la misma manera con la mano en alto y los atrapaba. Aunque no presenciara el momento del beso, ella le veía las huellas. Un besado era un marcado y Selmira no lo desaprovechaba jamás. Había días en que el changuito se llenaba y otros en que iba livianito. Con poco o mucho, Selmira iba a ver al Fermín, que vivía a unos kilómetros del pueblo en una pequeña chacra. Además de las tareas de la huerta y los animales, el Fermín tenía un laboratorio lleno de botellitas y frascos pequeños y bidones con aguas de diferentes procedencias. Agua de lago, agua de mar, de arroyo, de río marrón, del río verde, y atrapada en sus más variadas formas de vertiente, de ola o de catarata, coleccionada con paciencia por el abuelo. Cuando Selmira llegaba, vaciaba el chango sobre la mesa con cuidado. A veces los besos se les pegaban en las manos y ella se tomaba tiempo para quitárselos sin que se desarmaran. Hacía una montaña frágil y el Fermín no le quitaba los ojos de encima porque le daba gusto verla. Después se acercaba y tomaba beso por beso, casi sin respirar para que no se volaran. Los mezclaba con agua y los tapaba. Esencia de besos, escribía en la etiqueta. Su abuelo le había enseñado cómo hacerla y también cómo distribuirla. Selmira se volvía a su casa y él corría hasta la estación y despachaba una caja de frascos para los amigos de la ciudad. Así los hacían circular. Mucha gente usaba el perfume para calmar la soledad y el frío. Un buen beso concentrado abrigaba como una bufanda. Pero sucedió que un día en el pueblo los besos comenzaron a escasear porque la gente no andaba tan besuquera como antes. Habían comprado muchos relojes al vendedor de ambulante y de pronto el tiempo tan a la vista los hacía marchar como agujas apurados. Tenían menos tiempo para besar. Por eso un atardecer Selmira llegó a la chacra con el chango vacío y se largó a llorar cuando lo vio al Fermín. Lloró mucho tragando aire con susto. Él se quedó como un árbol a su lado sin entender qué le pasaba. Ella dio vuelta el chango en la mesa y nada, ni un besito salió. El Fermín se encogió de hombros, se rascó la cabeza y no supo qué decir. Miró a Selmira que no paraba de llorar y entonces la abrazó. Le besó la frente, los ojos húmedos. Se detuvo para mirarla. Le besó las mejillas y con un suspiro entrecortado le besó los labios. Ella, después de la sorpresa, también lo besó. Uno al otro se cubrieron de besos que no se molestaban en atrapar, flotaban, hasta que toda la casa quedó llena. Dicen que continuaron fabricando la esencia, que ahora era de besos propios. A la etiqueta le agregaron un detalle. Ahora decía, esencia de besos, producto casero. Este cuento se llama Los cuentos de Selmira y es de Graciela Vega. Y contamos este cuento porque el 13 de abril se celebró el Día Internacional del Beso, como el homenaje al beso más largo registrado en la historia, que tuvo lugar en Tailandia, conmemorando el Día de San Valentín. Esta fecha es un recordatorio además de la importancia que tiene el beso en las relaciones humanas. Esta antigua práctica representa un excelente ejercicio que ayuda a quemar calorías, puede ayudar a fortalecer el sistema inmunológico, además de crear vínculos afectivos entre las personas. Es tan alto su poder que, de acuerdo a ciertos estudios realizados por especialistas,
El beso puede compararse a una droga natural, ya que provoca en los individuos un incremento de la oxitocina, la hormona responsable de generar cambios físicos y neurológicos como el placer, el enamoramiento y todo lo vinculado a la afectividad. ¿Cuántos besos vas a dar hoy? Cuanto mayor es el poder, más peligroso es el abuso. La verdad, no recuerdo quién creó la frase, pero sí recuerdo que mi abuela muchas veces la utilizaba. La utilizaba conmigo, cuando lloraba para conseguir algo, pero también la utilizaba con mi madre cuando creía que nos aplicaba un castigo desmedido. Veamos qué nos dice Carlos Dentone sobre el término poder y si es cierto que el abuso de poder se da en muchas, si no en todas partes. Buenas tardes, oyentes y equipo de Aire Fresco. En este espacio de hoy, la propuesta es conversar, charlar un poco sobre lo que significa la palabra y el hecho del poder. Si vamos a la definición del diccionario, nos encontramos que el poder tiene varias acepciones. Por ejemplo, tener la facultad o potencia de hacer algo, tener la facilidad y el tiempo y el lugar justamente para hacer algo, tener más fuerza o potencia para vencer al otro, tener la posibilidad de vencer a alguien o bien dominarlo. Y así siguen las definiciones. También se lo denomina como el gobierno de algunas comunidades políticas. Y políticamente es lo que se le otorga democráticamente a un gobierno para que represente a los ciudadanos de un país. ¿Por qué traer al programa este tema? Porque creo que estamos viviendo en una sociedad, y esto no es exclusiva de nuestro país, no es exclusivo de nuestro país, decían una sociedad donde ese poder es llevado a grado tal que se concluye en una definición que más que poder es el uso o el abuso de ese poder. El poder viene siendo buscado como tesoro desde todos los tiempos y en todas las sociedades, pero hay momentos en los cuales tenemos el derecho de reflexionar sobre el tema. No vamos a extendernos sobre el poder utilizado en la invasión de Rusia a Ucrania. Guerras existieron siempre, lo que uno no tenía en cuenta de que en el año 2022 estamos mirando la guerra por televisión. Como que nos encontramos con el crecimiento, con la evolución de la tecnología y a su vez el deterioro del ser humano, que necesitó o necesita de ese abuso de poder para destruir al otro. Desconozco los problemas reales entre los rusos y los ucranianos, pero independientemente de los conflictos, es un lugar más donde mueren inocentes, se destruyen familias y en realidad nos tienen vilo y con angustia a todo el mundo. Y yo me pregunto, ¿puede ser que esto siga sucediendo? Y sí, sucede. Creo que este es el gran ejemplo de ese poder desmedido. Si vamos a algunos países, saliendo del tema bélico, también notamos de ese uso de poder cuando hay una dictadura o bien también en una democracia. En unos países se impuso por poder y son dictadores, y en otros que son democráticos también existe este incumplimiento del poder, un gobierno elegido por sus ciudadanos y no cumplen con las promesas de campaña, y es más, el ciudadano no se siente representado para nada, y esto también es abuso del poder. Y si vamos descendiendo a una provincia, a los distritos, a los ayuntamientos, nos encontramos con más de lo mismo. Si vamos reduciendo desde aquella magnitud mundial donde hablábamos del poder a lo que pueden ser las empresas
por ejemplo empresas de servicios, ya sean públicas o privadas, nos encontramos también que usan el poder sobre sus clientes, que fielmente pagan sus cuotas, sus mensualidades, y no cumplir como corresponde con sus servicios por un pago acordado, también están haciendo abuso del poder. Claro que en algunos casos no tenemos otra opción que aceptar ese servicio, y si en algunos casos los podemos cambiar, como pueden ser en empresas privadas, también chocamos con el mismo problema. O sea que no cumplen con el servicio pactado, y eso también es un abuso del poder, porque en realidad nos deja sin servicio. Podríamos nombrar varias empresas, pero creo que no hace falta porque todos creo que conocemos el tema, ¿no es cierto? También entendemos que hay servicios básicos como el agua, la luz, el gas, el transporte, la salud, la seguridad, etcétera, etcétera. Y hay cosas que se pueden entender, que fallen, que tengan algún tipo de inconveniente, y hay cosas que no tienen ninguna justificación. Por ejemplo, en el tema salud. Es lógico que, teniendo la posibilidad de pagar una prepaga en nuestro país, con los precios que cobran, por ejemplo, no atienden los teléfonos que están asignados para otorgar turnos médicos. ¿Esto no es abuso del poder? Cuando por fin conseguimos comunicarnos, nos otorgan un turno con un médico a un mes o a un mes y medio de la fecha en que llamamos. ¿Y esto no es abuso del poder? Puede ser que en alguno de esos sanatorios de esa prepaga vamos 10 minutos antes del turno para llegar en hora y tengamos que esperar 40, 45 minutos o más de una hora para que el médico nos atienda. ¿Esto no significa abuso del poder? Es posible que los casos de los jubilados, por ejemplo, que aportaron toda su vida para tener un lugar donde atender su salud, no la obtengan. Entonces, muchos de ellos hacen el esfuerzo para tener una prepaga o simplemente se dejan llevar por lo que en nuestro país significa la atención médica de un jubilado. Y esto también es abuso del poder. Y si seguimos analizando, cuando trabajamos en una empresa, en un comercio, en una fábrica, en una oficina, a veces nos encontramos con superiores que también abusan del poder, y muchas veces esos empleos dependen del mal uso justamente del poder, de una persona, de un gerente, de un jefe, de un supervisor. Y así seguimos analizando y llegamos a la misma familia, donde también es usado el poder en mala forma muchas veces. Por no entrar en demasiados detalles y menos en ninguna intimidad, el abuso del poder, me detengo justamente en ese poder que siente fundamentalmente el hombre que castiga o directamente mata, ¿no? Como estamos tratando hace tiempo ya el tema de los femicidios de la mujer, eso también es un abuso del poder. Y podemos ver muchos ejemplos sobre el poder. Como dijimos al principio, no es ninguna novedad. La historia de la humanidad se centra muchas veces en el uso del poder, en el mal uso del poder. Pero lo triste es que aunque lo suframos por dentro, no podemos hacer mucho por esta decadencia en lo que tendría que ser la evolución del ser humano en lugar de decadencia. Sería muy pesimista si ahí dejamos la cuestión. Por eso pienso que sí podemos hacer en nuestra familia, en nuestros entornos, algo por no mal utilizar el poder cuando en nosotros recae ese poder por alguna circunstancia. Es sabido que el poder se necesita para administrar una empresa, una familia, pero no se justifica el mal uso del poder. Soy partidario que el poder tiene su paralelo en el liderazgo, ¿no es cierto? El liderazgo natural, y no por el liderazgo que se impone justamente, ¿no? El líder es el líder natural, digamos, es aquel que acompaña al resto dando sus indicaciones, pero escuchando a cada uno del grupo que conforma, ya sea en una empresa, ya sea en una familia. Entonces algo creo que tenemos que tener en cuenta
cuando por algo estamos en condiciones de utilizar el poder y lo hagamos en función de un grupo y no en nuestro propio beneficio. Entonces creo que lo que podemos hacer es justamente en nuestro entorno vivir de una manera, digamos, democrática, en una manera libre y respetando fundamentalmente lo que es la autoridad, ya sea en una empresa, ya sea en la política, ya sea en una familia, pero tratando de imponer esto del poder, del sano poder, de la utilización del poder como corresponde y no como un arma para doblegar al otro. Tenemos tantas instituciones que hablan de la paz en el mundo, de la defensa de los derechos humanos, y todo se diluye cuando hay abuso del poder. Entonces, lo que queda en nosotros, y esto es no digo un ruego, pero como un pedido, que lo analicemos, que lo podamos analizar en familia, en grupo. No vamos a descubrir nada nuevo, pero sí ir fomentando a nuestros hijos, a nuestros descendientes, lo que entienden por poder, y quizás ahí en algún momento vengan generaciones de que puedan entender el poder de una manera diferente. Es un tema quizás duro por todos los momentos que estamos viviendo, pero que sería bueno hablar de ellos con naturalidad en nuestra familia y hacer hincapié y tener esa confianza o esa fe, como quieran llamarlo, de que algún día esto pueda llegar a cambiar. Hoy nos quedamos con esto, reflexionando sobre el poder, sobre el abuso del poder. Y quizás algún día lo desterremos y el ser humano pueda evolucionar, así como evolucionar la tecnología, esa que se usa para las guerras, por ejemplo. Que podamos reflexionarlo en nuestro entorno, en nuestra familia, con nuestros amigos. Será hasta el próximo jueves, aquí en Aire Fresco. Hasta el jueves. Bueno, ¿con quién nos encontramos hoy? Con María Cristina Sáenz. ¿Quién es María Cristina Sáenz? Consultora, capacitadora y asesora en respuesta a situaciones de crisis, emergencias y catástrofes. Licenciada en Psicología, egresada de la Universidad de Buenos Aires. Buenas tardes, Cristina, bienvenida. Buenas tardes, un cariño para todos los oyentes y gracias por convocarme. No, al contrario, el placer es nuestro. Bueno, que es muy difícil conversar con María Cristina Sáenz, tiene tanto para decirnos. Bueno, a ver, Cristina, contanos esto de hoy, ¿dónde estás ejerciendo tu profesión? Hoy estoy ejerciendo en Cava, en Capital Federal, fundamentalmente. Y a veces a nivel internacional algunas consultorías que puedo cubrir en el tema de emergencias. Bueno, ¿vos te acordás que hace unos años atrás Mujeres de Negocios y Profesionales del Sur te dieron un reconocimiento, nuestro reconocimiento, que es el Palas Atenea? ¿Te acordás el motivo por el cual te lo entregaron? Sí, en realidad hay varios motivos, ¿no es cierto?, dentro de todo el desarrollo de mi historia laboral, pero uno de ellos tenía que ver con la fundación de un servicio aquí en Lomas de Zamora, un 2 de abril, que tenía que ver con la atención a la comunidad fundamentalmente, cuando se habían sacado todos los servicios de atención gratuita de psicopatología. A ver, eso me interesa. ¿Cómo es entonces? Fuiste coordinadora de eso, ¿verdad? Fui la fundadora de fundadora, sí, perdón. Es el tema de esto de arar y después ver la siembra, ¿no? Arar no es fácil, pero
pero es satisfactorio realmente. La verdad es una tarea que siempre me ha fascinado, esto de arar, de empezar de cero. Claro, sí, es muy importante, es lo que más satisfacción da, ¿no es cierto? Creo, porque cuando ya está todo hecho, bueno, las satisfacciones igual vienen, pero no es lo mismo. El saber que uno es el comienzo de algo es muy importante. Contanos de ese compromiso tuyo con esto y bueno, ¿qué es lo que recordás de toda esta actividad que fue entonces a partir del año 78, 79, ¿verdad? Exactamente. De 1979 a 1998 estuve relacionada con primero la fundación y luego la coordinación de un equipo, porque sin equipo tampoco hay posibilidad de expansión. Y fundamentalmente fue esto que yo digo de arar, es porque está la motivación y el ímpetu de ver una necesidad en donde hasta ese momento no hubo respuesta. La necesidad era esta, de responder a la comunidad educativa y de responder a la comunidad en general, niños, adolescentes y adultos, para la atención de psicología, psicopedagogía y fonobiología desde el Departamento de Salud de la filial Lomas de Zamora de la Cruz Roja. Y en ese momento lo que se formó es eso. Y fundamentalmente luego hubo atención a consultas de pre-combatientes y algún que otro postcombatiente, dada la fecha. En 1979 no estaba la Guerra de Malvinas. Casualmente fue un 2 de abril la fundación de este servicio, pero luego incluyó, por supuesto, atención de todas las situaciones que fue viviendo la historia de Lomas de Zamora, entre ellas la situación de pre- y post-Malvinas. Y también surgió toda la problemática de HIV-Sida, en donde había que recorrer escuelas, nos propusimos llegar a las escuelas para disminuir la discriminación y para dar información de cómo prevenir el riesgo, cómo disminuir los riesgos de la enfermedad y riesgos de la discriminación. Y de ahí, de todas estas andanzas, iba a decir, de ir por escuelas, de ir a la comunidad, de estar en el servicio atendiendo, surgió también cada vez la necesidad de más consultas y la necesidad de prevenir patologías y también de tratarlas. Bien, entonces me decís que trabajaron mucho con las escuelas en este asunto. ¿Ustedes iban, el equipo iba a las escuelas? Muy buena tu pregunta, porque eran dos formas de trabajar. Íbamos a las escuelas a dar charlas y por supuesto luego surgía la necesidad en muchos casos de las consultas. Y por el otro lado, se instaló un programa que se llama Programa de Educación para la Salud en escuelas, que firmó el Ministerio de Educación de la provincia de Buenos Aires en ese momento, y recuerdo a alguien que falleció esta semana, que fue la doctora Gianetacio. En realidad, ella era la ministra de Salud. Por el otro lado estaba la Cruz Roja, por el otro lado estaba el municipio. Y se firmó un convenio donde se le daba puntaje a los docentes que venían a formarse en diferentes situaciones que luego multiplicaban en su lugar de trabajo, en su escuela, que tenía que ver con prevención de situaciones de violencia, prevención de HIV-Sida, todo lo que tenía que ver con etapas evolutivas, normales y no normales, de los niños. Se hacían ferias dentro de las escuelas en función de la prevención de la salud. En realidad fue muy interesante. Se llegó en un año y medio a 35.000 personas, directa o indirectamente. Por eso estoy hablando que los docentes venían y multiplicaban esas acciones.
se realizó durante, por lo menos yo estuve 3 años al frente de este programa, que luego, como muchas programas, no se continuó. Pero era muy interesante llegar a los docentes y por ello llegar con una formación especial a los niños y a los padres fundamentalmente, y después poder ver el resultado, ¿no es cierto? Porque a veces en estas cuestiones psicosociales no vemos el resultado o el producto, pero sí se veía cómo era asimilado por los niños todas estas temáticas de prevención. Buenísimo lo tuyo, pero quisiera que hablaste de un equipo. ¿Te acordás quiénes fueron los primeros que te acompañaron en esta? Sí, en el comienzo estaba la licenciada Iriarte, la licenciada Alonso, y éramos poquitos, y estaba yo, y en ese momento se trabajó de largada con ese personal. Luego se fue agrandando, y en el tema de HIV/SIDA, el doctor Bodnar estaba también colaborando con las charlas. Fíjate que en una oportunidad recorrimos en 2 meses 100 escuelas para hablar y dar charlas sobre prevención. O sea, uno lo mira ahora y dice, ¿por qué no lo podemos hacer ahora? Porque en realidad, a medida que pasa el tiempo, desde otros lugares, no necesariamente de este espacio, porque en realidad a medida que pasa el tiempo, las necesidades de la comunidad son diferentes, en algunos casos iguales, y es muy necesario que los equipos estén dispuestos a prevenir, cosa que realmente tengo que decir que educación para la salud debería ser una instancia dentro de todas las instituciones educativas más que importante. Claro, y seguir con esa tarea, como dijiste al principio, de arar y sembrar, ¿verdad? Sí, y tengo que recordar fundamentalmente quién apoyó al comienzo toda esta tarea, porque hablar de un servicio del Departamento de Salud que atendía el área psicológica en el año que estoy hablando, difícil para la comunidad, ¿no? Fue la señora Susana Ciacio de Alonso, ¿no es cierto?, la presidenta de la Cruz Roja de Lomas y luego presidenta argentina de la Cruz Roja. O sea, siempre se necesita el apoyo de las autoridades cuando alguien plantea un proyecto y que del otro lado vean que puede ser beneficioso para los principios de la institución en la cual uno esté. Bueno, fue una charla muy constructiva. Te agradecemos mucho y como siempre, te esperamos en otro aire fresco. Cómo no, muchísimas gracias y un cariño a todos y a todas. ¿Nos cuesta completar lo que iniciamos? ¿Tenemos tendencia a diferir, a dejar para después, para mañana o mejor para el lunes? Sobre esto nos hará reflexionar Cristina Castellino en su columna Diseño Humano. Hola amigas y amigos. Esta semana vamos a tratar de descubrir cómo manejamos la energía para completar aquello que hemos iniciado. Si tenemos tendencia a diferir, a dejar para después, si somos procrastinadores, palabra muy de moda en estos momentos, ¿y por qué lo somos? Lo haremos analizando la puerta 42 del diseño humano, que es la llamada puerta del crecimiento o de la culminación. Trataremos de analizar este tema desde los múltiples ángulos que el diseño humano nos ofrece, que incluyen la mirada del I Ching, del análisis transaccional, de las neurociencias y algunas otras más. La elección de este tema no es casual. Por estos días, el Sol, en su tránsito anual, está energizando
con toda su carga de neutrinos precisamente este arquetipo de comportamiento, dándonos una energía extra para completar o finalizar lo que hayamos iniciado. En el momento en que completamos una acción, una decisión, un proyecto, estamos dejando definitivamente atrás lo que era solamente una idea a la que le habíamos dado un principio de ejecución, para pasar a convertirla en una realidad definitivamente consolidada. Para que esto pueda suceder, es imprescindible hacerle lugar en nuestra vida y para ello debemos desprendernos de lo viejo. Este desprendimiento siempre implica una renuncia y las renuncias, aún las más banales, nos producen dolor. ¿Cuánto nos cuesta deshacernos de una prenda de ropa, aunque no la hayamos usado por años, o de un libro que solamente junta tierra en nuestra biblioteca? Quizá por eso es tan humana la tendencia a acumular. Dejar ir un proyecto comenzado hace tiempo y luego abandonado, o una relación, o una creencia a la que nos aferramos, nos obliga a tener una mirada realista para analizar las causas por las que eso quedó a mitad de camino. Tal vez una introspección honesta nos lleve a descubrir algo que no habíamos contemplado al inicio, o tal vez, al rever ese proyecto o esa decisión, seamos capaces de aceptar que ya fue, que el momento pasó, que no era para nosotros, porque no es saludable, porque fue el producto de una ilusión pasajera o de un impulso, y entonces es mejor dejarlo ir definitivamente, para así dar lugar a otros proyectos o a otras decisiones que sí son viables, que me permitirán crecer o me harán sentir más dichoso o simplemente son más acordes con mis propósitos actuales o con el plan de vida que me he trazado. También es posible que al examinarlo nuevamente le encontremos un giro que nos permita concretarlo. Cualquiera de las dos formas nos acercará a la expansión, a la concreción de la que habla la energía de la puerta 42. Porque cuando algo no crece, inevitablemente decrece, y si no accionamos en cualquiera de los dos sentidos, para dejarlo o para concretarlo, de alguna manera lo que está estancado nos estanca también a nosotros. Hay algunas personas que por su diseño genético tienen recursos internos para saber cuándo dejar ir, cuándo un ciclo ha llegado a su fin. Son esas personas que nunca van a quedar estancados en una relación de pareja o en una relación laboral cuando sienten que ya no da para más, que ya no pueden seguir apostando a esa situación porque sería inútil. Pero no todos nacemos con esa cualidad. Por eso, tratemos de aprovechar este impulso de concreción que la energía del sol nos regala por estos días. Hay un verbo que se ha puesto de moda últimamente y que define una conducta que existe desde siempre en los seres humanos. Es el verbo procrastinar. Significa diferir, aplazar, posponer lo que tenemos pendientes. Dejar asuntos sin terminar es una forma de procrastinar. Las razones por las que lo hacemos pueden ser muchas, pero cuando lo hacemos sistemáticamente, no es conveniente minimizarlas, pensando simplemente que se trata de haraganería o de falta de tiempo. Puede ser que querramos evitar el vacío que nos deja un proceso que llega a su fin. Puede ser el temor a fracasar cuando exponemos al mundo en forma definitiva lo que hemos hecho o lo que hemos decidido sin vuelta atrás. También puede ser que seamos inseguros o que nuestra autoestima sea débil y entonces pensemos que no vale la pena. Puede ser que querramos abarcar tanto, iniciar tantas acciones que no nos queda resto para concluirlas.
Cualquiera sea el motivo, la consecuencia psíquica es siempre la misma. Dejar las cosas sin terminar nos produce un estrés constante que favorece la angustia. Desde el punto de vista energético, los asuntos inconclusos son fugas de energía, nos dejan poco resto para avanzar, obligándonos a forzar nuestra capacidad de accionar. Y esto nos produce cansancio y cuando perdura en el tiempo, agotamiento. Por eso, si tenemos la tendencia a procrastinar, tratemos de implementar en nuestro día a día algunas acciones para ir modificándola. No nos abrumemos intentando cambiar abruptamente y para siempre, porque eso no va a ser posible. Comencemos con pequeñas acciones, por fijarnos diariamente objetivos posibles y proponernos cumplirlos antes de que termine la jornada, sin darnos posibilidad de dejarlo para mañana. Podemos ayudarnos haciendo una lista que sea corta al principio. Ya tendremos tiempo para alargarla poco a poco. Utilicemos el viejo dicho: no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Escribámoslo diariamente o pongámoslo en un cartel donde no podamos dejar de verlo. Pero en los temas más importantes que tengamos pendientes, no nos forcemos a concretarlos inmediatamente sin antes descubrir si todavía vale la pena hacerlo. Y si no es así, liberemos esa energía para lo nuevo y valioso que esté por venir. Hasta la próxima. Bienvenidos a mi columna La Ensalada. Hola Estela, hola al resto de las chicas. Hoy estoy así, como un poco enchufada. Hola Silvia, buenas tardes. ¿Nunca pensaste en negar el acceso de los inmigrantes al mundo laboral? ¿Justificar sueldos basura? ¿Declarar la defunción laboral a las personas con más de 45 años? ¿El aceptar la eutanasia o matar a bebés por nacer? Es decir, el aborto. ¿Cómo llegamos a ver naturales esas cosas? ¿Vos te animarías a explicármelo? Cuando te explique de qué se trata, te vas a dar cuenta cuán a menudo los políticos, la politiquetería o como quieras llamarle, utiliza esta ventana para imponerte cosas. La ventana de Overton es esa que se usa para legalizar cualquier cosa, como te iba diciendo. Es una teoría política que describe con escalofriante exactitud cómo se puede cambiar la percepción de la opinión pública para que las ideas que antes se consideraban descabelladísimas sean aceptadas a lo largo del tiempo. En principio, ningún tabú escaparía a la eficacia de esta técnica. Por consiguiente, se podría cambiar de modo radical la valoración que la sociedad tiene actualmente de la eutanasia, el incesto, el bestialismo, la pederastia, el canibalismo, el aborto o la violación. Por poner solo unos cuantos ejemplos de lo que moralmente aceptaríamos como malos, o por lo menos hasta hace algún tiempo. Para ello, no se aplicaría un lavado cerebral, ordinariamente le diríamos así, directamente, sino una serie de técnicas avanzadas cuyo desarrollo pasarían inadvertidos para la sociedad. Para mostrar de qué manera esta teoría explica cómo se puede lograr tantos efectos deseados, conviene que nos centremos en un tabú en concreto. Por ejemplo, examinemos la violación. Pues entonces, ¿cómo sería posible convertir en aceptable a la violación? ¿Cómo se opera en este cambio en la conciencia desde la fase de la aversión, el rechazo profundo, hasta la de conformidad plena? ¿Cómo podrías llegar a decir
que estás conforme con una violación. Y sí, se puede instalar con el ex lavado cerebral o la ventana de Overton. Que con la ventana de Overton cambiaríamos la aberración por la violación a algo aceptable. Ah, no te creo. A ver, explícamelo. En 5 etapas sucesivas que te voy a describir a continuación. La primera etapa sería de lo impensable, lo que nunca aceptarías, a lo radical. En este primer estadio, la aprobación de la violación es todavía algo impensable, inaceptable. La práctica de violar a alguien de tu propia especie se encuentra en el nivel más bajo de aceptación de la ventana de posibilidades de Overton. Muy estrecha aún, por no decir cerrada a cal y cemento, puesto que la sociedad considera esta una acción repugnante y ajena a la moral pública. Es decir, la ventana está cerrada y de momento no se mueve. Para modificar esta apreciación y amparándose en la libertad de expresión, se trasladarían estas cuestiones a la esfera científica, por ejemplo, sugiriendo que para los científicos no debería existir tema tabú. En ese caso, se podría realizar un simposio etnológico sobre rituales exóticos de culturas ancestrales o qué sé yo cuántas cosas, para obtener declaraciones autorizadas sobre costumbres de violación, forzando así la transición de la actitud negativa e intransigente originalmente de la sociedad a una actitud más positiva y abierta. Y si no fuera positiva, ya está instalada en el diálogo. ¿Qué necesitarías hoy? Los medios de comunicación y un señor que te dijeran que es un científico hablando de esto. ¿Qué pasaría? La gente empieza a hablar, esté a favor o en contra. Simultáneamente se crearía un grupo radical de violadores a fin de ser advertido o citado por numerosos medios de comunicación de violadores o los que apoyarían a la violación. Con eso ya se habría logrado el objetivo de la primera fase, eliminando el tabú, que la cuestión originalmente inaceptable empiece a discutirse, a hablar en los medios de comunicación, porque es lo que quieren insertar. La segunda etapa sería de lo radical a lo aceptable. En esta segunda etapa ya se percibe abiertamente la aprobación de la violación. Para que ésta pueda ser aceptada, hay que seguir divulgando las conclusiones de los científicos e insistir en lo oportuno, que es no tener prejuicios sobre el tema, calificando de intransigentes a quienes se nieguen a adquirir conocimiento sobre el mismo. ¿Cómo no vas a saber que una tribu violaba a las mujeres y era totalmente aceptado? Y te mostrarán las tribus, te dirán dónde estaban, en qué país, en qué continente y que para ellos era normal. Los que se resisten deberían empezar a ser vistos como fanáticos que se oponen a la ciencia y a la ilustración. Hoy los llamarían negacionistas. Mientras se condena públicamente a los intolerantes, a los que no quieren dialogar sobre esto, es necesario crear un eufemismo con la intención de que se pierda el significado directo del término original y sus connotaciones negativas, sustituyendo así la expresión original. En vez de violación, sería algo así como un abuso perpetrado por un varón socializado.
por la antropofagia primero, por la antropofilia en último término. Palabras raras que te van a ir metiendo en la cabeza para que vos no sepas ni por dónde empezaste a admitir que se podía siquiera hablar. Paralelamente se crearía un precedente histórico, mitológico o inventado, que sirviera de referencia o pudiera ser utilizado como prueba de que esto es perfectamente legítimo. El uso combinado de medios de comunicación y grupos de presión convertiría en aceptable, más pronto que tarde, el hecho de que haya personas que incluyen en su vida cotidiana, mínimamente, hablar como normal de violación. La tercera etapa, de lo aceptable a lo sensato. Para convertir en sensato lo que en un principio era totalmente aberrante e inaceptable, lo siguiente sería proponer que la violación sea un derecho de todo hombre libre. Un lema apropiado podría ser el siguiente: un hombre libre tiene derecho a bla, bla, bla. Te ponen la frase como correcta 24/7 todas las semanas del año. Al mismo tiempo, seguiría siendo absolutamente necesario arrinconar a quienes piensan diferente, es decir, a cuantos todavía impugnan la consolidación de este pretendido derecho. Así se acusaría a estas personas de radicales que odian la violación, de retrógrados y de extremistas que arrojarían en la hoguera, si pudieran, no solo a los violadores, sino a los miembros de cualquier minoría. ¿No te resulta conocido todo esto? A su vez, pretendidos expertos y personajes conocidos del mundo de la comunicación insistirían que a lo largo de la historia humana nos hemos violado unos a otros sin que esto produjera extrañeza en aquellas sociedades y en otras épocas. Como hemos advertido, el objetivo de esta tercera etapa es que la violación sea considerada una costumbre mínimamente razonable. Ya entraste a dudar. Obviamente, esto lleva un tiempo. La cuarta etapa sería de lo sensato a lo popular. A continuación, se debe poner a toda la maquinaria del poder al servicio de la idea o del ideal supremo. En este instante, los medios de comunicación, secundados por gente famosa y autoridades hablando abiertamente en la televisión, por ejemplo, la violación se convierte entonces en un tema predilecto de la industria del entretenimiento. Y te van a aparecer, por ejemplo, películas en esos canales de internet que la gente ve tan asiduamente. Sería como un primado negativo. Sí, sería un lavado cerebral. El fenómeno asoma por primera vez en películas, letras de canciones, comerciales, novelas y espectáculos televisivos. De repente se produce también el ensalzamiento de personajes relevantes que en la historia practicaban este servicio, siendo el modelo para multitudes. El fenómeno pronto se vuelve imparable y multitudinario. Además, para reforzar su imagen positiva, los violadores son presentados ante la opinión pública como víctimas de una sociedad represora que les impide satisfacer sus apetitos y hacer lo que quieren como se los pide el cuerpo, con el cuerpo que quieren. La quinta etapa sería de lo popular a lo político. El ideal ya está al alcance de la mano.
en esta última etapa, la ventana de posibilidades de Overton, totalmente cerrada al principio, aparece ya a escasos centímetros de abrirse de par en par. El arreón definitivo consiste en preparar la legislación para legalizar el fenómeno. Los partidarios de la legalización de la violación, incorporados en un grupo de presión, se consolidan en el poder y crean encuestas con el fin de mostrar un alto porcentaje de partidarios de la legalización del fenómeno. Y de forma automática, como la fruta madura que cae por sí sola del árbol, se acaba estableciendo en la conciencia colectiva nuevo e incontestables dogmas. ¿Se prohíbe la prohibición de violar personas? Violar personas es un derecho. Quien se opone a la violación incurre en un delito. Lo que decís es muy fuerte, me deja perpleja, pero me quedan muchas preguntas por hacerte y el tiempo se nos va. ¿Qué te parece si continuamos en el próximo Aire Fresco? El tema da para mucho, especialmente si te apasionan todas estas cosas. Nos estamos escuchando en el próximo programa. Un beso para todas. Auspiciaron Aire Fresco, Telas Plásticas Miliavaca, Riviera Helados Artesanales, Fandiño Propiedades, Milin Instalaciones, Sociedad de Fomento Turdera Sud, Estela Capese Estudio Contable, Lidia Risotto Talleres de Escritura.